Bien, este inciso estas partes son muy importantes porque con frecuencia se cometen errores al momento de hacer operaciones por considerar la presión del sometimiento. En algunos libros se indica lo siguiente, ellas son las normas bolivianas de agua, se indica de esta manera, dice, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, o la presión de trabajo de una tubería, una normalización, PVC, la presión máxima, es 70 metros columna de agua. Estamos aclarando qué significa MSA, ¿no? Entonces, así aparecen los libros. Sin embargo, nosotros hemos estado indicando en la parte inicial de este capítulo que la presión es una fuerza sobre aire. Fuerza sobre aire. Por lo tanto, sus unidades serán unidades de fuerza, por ejemplo, kilos sobre área metro cuadrado. Pero aquí solo dan la presión como si fueran magnitudes, y eso no es correcto. Pero se maneja así, se maneja de esa forma. Pero estamos aclarando ahora, por ejemplo, que si tuviéramos un cilindro con un vestido que es el agua, está lleno de agua. Y súper específico también. Podemos indicar que es agua. La presión en el fondo va a ser igual al peso del agua, W, sobre el área de la base. Y podemos escribir que la presión es igual a W sobre A. Pero ya sabemos que el peso es peso sobre volumen, de manera que el peso es igual a gamma por volumen. Estoy usando las flechitas, pero fíjense en qué sentido. Lo que sucede es que hay gente que no sé dónde se deben enseñar de esa forma. Parece que no conocen el signo igual. Y en todo lugar donde hay el signo igual le ponen flecha. Eso está mal, eso yo no reviso este tipo de exámenes. Esto es implica. Constantino gamma, esto implica que el peso es igual a gamma por volumen. Esto implica que no es igual. Así esto usan cifras y me refiero a esto, hay gente que hace así. Todos así. Así es. No se dice eso. Porque esto diría, gamma implica que el W sobre volumen implica que el W implica gamma por volumen, así se vería en matemática. Los que conocen matemática, ¿no? Entenderían. Entonces está mal eso. Se debe ser así, igual, aquí sí puede ser flecha porque entenderíamos. Peso específico es igual a peso sobre volumen. Esto implica que el peso es gamma por volumen. Ahí estaría utilizado. Que quede claro que uno revisa esto. Hay gente que no conoce ese igual, pone flecha en todo lado. No se fija. Bien, entonces, el volumen, cualquier cuerpo recto, es igual a la área de la base por la altura. Puede ser un parámetro igual es área de la base por la altura, solo que el área cambia, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo volumen igual a área por la altura. Y siendo así el volumen como el peso es gamma por volumen sobre área, también pongo el volumen como área por altura. Significa que la presión es gamma por h, esto también no hay que olvidarse. Gamma por h, la presión en el fondo. Luego, si de aquí despejo T más bien h, queda T sobre gamma. Esto, todo lo que resalta como un rojo hay que memorizar. Quiere decir que este H
que es igual a T sobre gamma, es altura de presión, quizás es igual además, ¿no? Altura de presión, eso memorizo, porque eso dentro del examen continuamente yo coloco eso para que el alumno se dé cuenta. Es altura de presión, no es presión, porque H está dado en metros, digamos. La presión en kilogramos sobre metro cuadrado y el peso específico, kilogramos sobre metro cúbico. Y haciendo operaciones en unidades salen metros. Entonces, ¿por qué estamos poniendo la aclaración? Porque en el inciso A, por ejemplo, si se dice que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio, entonces, esto no es presión, aunque nos digan que es presión, no es. La presión se mide en unidades de fuerza sobre área, es decir, no se mide en unidades de longitud. Y entonces, ¿qué es? Altura de presión. H es altura de presión vertical. Y entonces, la verdadera presión será gamma por H. O sea, 3.570 por punto 76, que es 760 milímetros, es igual a 76 metros. Hago operaciones en el radar, nos tornamos con este cuadrado, ¿cómo corresponde? Esto sí es presión, esto no es presión, pero se acostumbra a mezclar las cosas y al final dicen la presión es esto. Aquí dicen la presión es esto, pero por eso estamos aclarando, no es presión. Hay que entender, yo también un ejemplo de poner la presión en el punto A es igual a 80 milímetros de aceite. Y ustedes tienen que entender que eso no es presión. Y que si quieren tener la presión es igual a gamma por H. ¿No? Habría que tener el peso específico del aceite y la altura que me están indicando y multiplicar, y eso sí es presión. Se maneja así, yo estoy aclarando por eso, porque esto en los libros no aparece como aclaración, pero generalmente confunde. Porque si yo digo que es presión, entonces en todo voy a manejar esto y se va a hacer un caos. Todas las ecuaciones de ingeniería y cualquier materia tienen sus unidades, digamos, bien dispuestas. Es decir, si yo hago operaciones en una fórmula compleja para hallar una fuerza, al hacer operaciones en sus unidades tiene que darme unidad de fuerza. Por si no está mal la fórmula, ¿no? Es así, siempre lo dejamos así. Y aquí también igual se me dice presión. Esto sí es presión porque está aplicando esta fórmula. Peso específico por altura y se simplifica y me da precisamente unidades de presión. Metro, este metro y queda en un metro. Igual pasa con esto de 70 metros por unidad. Esto no es presión, es altura de presión. Altura de presión. Y entonces, si queda ya la presión, será peso específico del agua, que dice metros por una de agua, en ese área. Entonces, peso específico del agua por la altura que me da, la altura de presión. Haciendo operaciones, este metro con metro de visera y cada kilogramos metro cuadrado. Entonces, hay que entender esto para los problemas que vamos a plantear en los exámenes. Siempre hago con este tipo de designación a la presión. Y eso es para que el alumno que estudiamos no tenga problemas, porque el que no ha estudiado y no tiene ni cuaderno, entonces vamos a pedir que los ayudantes no vengan, porque a veces los ayudantes más bien indican mal y después van a decir, pero el ayudante me ha indicado es ingeniero. Pues estamos haciendo en clase, está aclarando, entonces van a estudiar de pregunta clara. Así es como tiene que ser. ¿Ya? No se olvide. Este detalle es importante. Y si vayan a buscar en libros, no van a encontrar. No hay esta explicación, sí. Después también se manejan presiones absolutas y presiones relativas. La presión absoluta es igual a la presión que se mide con un manómetro. Un manómetro es un dispositivo que mide presiones. Pero hay que añadirle la presión atmosférica.
En cambio, si quiero calcular la presión manométrica solamente, entonces no tomo en cuenta la presión atmosférica, no tomamos en cuenta. Para la presión absoluta se toma en cuenta. Para la presión relativa o manométrica no se toma en cuenta. Es directamente la presión. No tomamos para nada en cuenta la presión atmosférica. Muchas de las cosas han de ver en Física 2, un capítulo de esa materia que tiene que ver con la hidrodinámica. Pero se considera que en las situaciones, por nuestros docentes que cuentan, así un docente es ingeniero mecánico, más la importancia de la biodiversidad o otras cosas de mecánica. Y no hace esto, ¿no? De interesar. Cuando se ve uno que es ingeniero civil y es docente de física 102 o 1102, más se ocupa de la parte de líquidos, como esa materia, ¿no? Ustedes saben cómo usar la física, porque este tema sabe más, ¿no? De que vamos a hacer esto, ¿no? Pero, como si no hay duda de que los agentes de física 2 hagan esto. Ustedes no saben si hacen más. Bien, vamos a dibujar un prisma operador de líquido formado de líquidos dentro de otro líquido, o del mismo líquido. O sea, todo esto es. Y todo esto es líquido. Pero ve que empezamos tomando una imagen de un volumen que tiene una forma de impacto de líquido. Entonces, sobre esta cara se toma una perspectiva de agua y su dirección también hace una base interior que se pone en dos. El peso del líquido con V consiste, como hemos hablado antes, y decimos, sumando F1 más W menos F2 es igual a 0. Pero la fuerza es igual a la presión por la que también está. Entonces, tipo, presión en 1 por área. El peso ya antes hemos establecido, que es el peso, es gamma por volumen y el volumen es área por altura. El peso es igual a menos posibilidad de seguir pero la forma del volumen general la forma de la misma, área por altura. Solo que el área es un rectángulo cuadrado y es sí. Pero la forma es básica, es área por altura. Eso no tenemos. Entonces, la área por altura es volumen, escribo de esa forma, porque eso es peso. Y la presión 2 también multiplicado por área me da la presión 2. Luego, simplifico los valores A, que es la presión, y ahí tengo que decir en 2 y quedar esta forma. Así de manera sencilla. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se debe entender esta fórmula? Eso también es motivo de problema para algunos alumnos. Los que estudian, los que tienen su cuaderno aquí, ya no tienen problema. Pero hay gente que viene al examen, no están bien aquí. ¿Cuántos somos? En este momento somos 12. ¿Cuántos vienen al examen? 40. Los otros 28, ¿qué hacen? Pero ahora van a estudiar, no estudian nada. Están esperando que la idea se resuelva en el examen. No entienden qué es NSA. Se están adivinando, ¿no? Y así quieren aprobar, y eso no está bien. O sea, en esta materia uno se dedica, no tienen dificultades, no se hacen los problemas muy complicados. Se evalúa en base a lo que se hace en clases. Una primera parte del examen es teoría y luego se recoge ese examen y luego se hace problemas de aplicación. En teoría es como si fueran 2 exámenes, ¿no? Pero se suman igual las notas para sumar 100. Bien, ¿cómo se entiende esta formita? Esa parte a veces, como les decía, confunde a los que no vienen en clase particularmente.
Diría, en lugar de escribir presión en 2, diría presión abajo es igual a la presión arriba más peso específico del líquido por la altura entre ambas secciones 1 y 2. Así podría entender. Pero en ese orden. Porque si pongo al revés, digo presión arriba es igual a la presión abajo más peso específico del líquido. Con H, eso está mal. No es de arriba abajo, sino de abajo arriba. Por eso, presión abajo es igual a la presión arriba más peso específico del líquido por la altura entre las dos secciones 1 y 2. Entonces así se entiende y si cambia el orden, está mal. No es lo mismo. Se me refiero a que si escribo esa misma fórmula, de esa manera, como algunos así, creen que es lo mismo. Está mal. Si a mí es eso, está mal, directamente. No hay nada que hacer. ¿No? No es lo mismo, presión en 1 igual a presión 2 más gamma por aquí, está claro. Es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Yes. No sabía que escriba eso porque ya es un montón de cosas para ver un año, hacer un año, para ver si así les enseñé. Pero así se entiende, de abajo hacia arriba, siguiente. En el gráfico se refiere a un piezómetro. En realidad es una medida así, es una tubería para la que está circulando agua. Y ese piezómetro es un tubo delgado de vidrio que se inserta en la tubería y porque el flujo en la tubería está a presión, entonces el agua asciende en ese tubo hasta una cierta altura H. Y si quisiéramos hallar la presión en el medio, al centro del conducto de agua, ya sabemos la definición básica de presión gamma por H. Ya, pero ese aparato puede ser utilizado para presiones pequeñas. Pero si hablamos de esta presión de 70 metros por uno de agua, tendríamos que disponer de un piezómetro de 70 metros de altura de agua, de vidrio. Eso no tendría sentido, no se podría insertar y mantener vertical, digamos, ese tubo, 70 metros y el tubo de vidrio. O sea, para presiones elevadas no sirve ese dispositivo, no sirve. Entonces, por ese motivo, se ha pensado en otro dispositivo que utiliza un tubo dispuesto en forma de U y se denomina manómetro a ese tubo. Entonces, además, para que no signifique tanta altura la presión, se usa el mercurio como líquido manométrico. El mercurio es un líquido sumamente pesado, dentro de los que conocemos. El peso específico del mercurio, en este libro se usan como 13.570 kilogramos metro cúbico. Algunos europeos, 13.600 por los libros. Bueno, eso no tiene importancia. Pero el agua tiene 1.000, eso ya conocen desde Corea, 1.000 kilogramos metro cúbico. Quiere decir que el mercurio es casi cerca de 14 veces más pesado que el agua. Entonces, por ese motivo, si aquí la presión es mayor, es una presión elevada, con este peso, con este líquido pesado, hacemos de que esta altura no sea muy grande, no sea muy grande, porque el agua por la presión empujaría al mercurio que está aquí, pero no alcanzaría alturas muy grandes, porque este líquido es pesado, casi 14 veces más pesado que el agua. Por eso puede usarse este dispositivo. Ahora, ustedes dirán que en la actualidad hay equipos especiales, digitales, electrónicos, que algunos están dispuestos no directamente se puede medir la presión
en las tuberías sofisticadas que existen en la electrónica. Pero no es, o sea, hay que tener cuidado. El hecho de que podamos medir la presión en una tubería como equipo especial directamente no significa que no debemos saber cómo o a qué se refiere esa presión. Tenemos que saber interpretar. Porque si solo manejamos como presión sin saber a qué se refiere, podemos cometer errores. Estos ejemplos sirven para tener una idea de cómo se puede generar presión elevada, presión más baja. Nada más tiene ese sentido, porque en la actualidad existen equipos modernos que permiten medir la presión directamente, en lecturas directas, digitales, ¿no? Directas, con este tipo de instrumentos no se requieren esas cosas para medir, pero hay que saber cómo se podría interpretar esa presión. Por eso estamos haciendo estos gráficos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos saber la presión? Entonces decimos bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero hemos escrito en los 5 cualidades de la presión, ¿no? Está escrito. Eso es profesor. Es un valor horizontal. En este caso, tenemos un poco más detalle. Ese plano se define en algún punto por el que tiene, o por algunos puntos por los que tiene que pasar este plano. Por ejemplo, por B y C. Este punto no me han dado, yo me he asumido. Entonces, trazo un plano horizontal. Este plano está condicionado a lo siguiente: tiene que ser horizontal y tener 2 puntos, B y C, pero que estén en el mismo líquido. No puedo trazar un plano solo aquí, porque esto es agua y esto es mercurio. No puedo. Tiene que ser el mismo líquido. En este punto, en el que está en contacto el agua con el mercurio, se considera como un comodín, es decir, este punto puede ser considerado como parte del mercurio, porque hasta aquí está el mercurio, o también como parte del agua, porque hasta aquí también está el agua. Este punto se puede considerar de ambas maneras. Por eso he usado este plano, porque yo sé que se van a dar cuenta que lo voy a ver. Por ejemplo, ahora empiezo por aquí, aquí está tomando una presión atmosférica. Está bien eso. Entonces digo, presión en B va a ser igual. Bueno, así, en nada está dando la presión atmosférica. Poner la presión atmosférica, o sea, se pone en un punto abajo, si lo pones en un punto así, más peso específico de ese punto, mercurio, hay que tener mercurio, por la altura H. Estoy aplicando los leyes de Stern. Pero por esa condición que el plano isóbaro de la presión en C es igual a la presión en D. Todos los puntos situados con un plano isóbaro tienen la misma presión. Luego, como conozco la presión en D, que está como la presión en C es igual a la presión en D, esto se puede repetir aquí. De ese modo. Después, pues ya tengo la presión C, quisiera tener la presión en A, que es lo que pues, para saber con qué presión está fluyendo el agua en esa tubería. Digo, presión en C es igual, aquí está, a un punto así, A, presión en A, más peso específico de este líquido, agua. No voy a poner. Aquí ponemos su nombre también, peso específico así. Aquí ponemos A. Peso específico de ese líquido por la altura H menos. Pero la presión C conozco que está. Entonces la presión en C es igual a la presión atmosférica más cambio del mercurio
mercurio por H. Esa es la presión atmosférica, pero la presión en C, esta presión. O sea, está copiando esto aquí. La presión en C es lo mismo. Y eso es igual que C a la presión en A, que es incógnita, más gamma por H más. Y aquí ves la presión en A. La presión en A va a ser igual a presión atmosférica más gamma del mercurio por H y menos gamma del agua por H. Esta sería ya una solución, pero fíjense que he hecho para hablar de la presión absoluta. Hay que sumar, dice, la presión atmosférica. Justamente eso está sucediendo. Por eso esa presión es la presión absoluta. Absoluta. Hay que tomar en cuenta la presión atmosférica. Si quiero obtener la presión relativa para la presión relativa, si quiero obtener la presión relativa, lo único que hago es decir presión atmosférica igual a 0 y nada más. Lo que queda es la presión relativa o manométrica. Lo único que digo es esto igual a 0 y queda esto. Esta es presión relativa o manométrica. De ese modo se diferencia presión relativa o manométrica o absoluta. Bien, hasta aquí tenemos. Ahora voy a pedir que pares aquí porque nos vamos a enseguida a la universidad. Pero está bien que hasta aquí se aclara casi todo lo que se requiere para resolver problemas de este tipo. Entonces, hay que tenerlo bien anotado, porque muchas cosas que estamos anotando no existen en el libro. Por ejemplo, esos debates de depresión. Yo, si tuviera ganas de hacer esta carrera de filosofía que investigar práctica, no van a encontrarse dónde vamos a hacer. Entonces, por eso prefiero indicar a cada día qué es presión y qué es altura de presión. Se maneja de manera indistinta, pero tenemos que saber diferenciar. Por eso les decía, la norma boliviana dice que la presión máxima de trabajo de una tubería de PVC es 70 metros con una reacta. El reglamento como norma boliviana. Y pues, si nos vamos a repetir, entonces, la presión en Suecia sobre área, ¿cómo es que en el reglamento, la norma dice que la presión es 70 metros a nivel de longitud? O sea, la presión no es una longitud, pero así se escribe. No voy a decir que está mal el reglamento, es una forma de escribir. Los médicos, por ejemplo, también nos miden la presión con su equipito, miden en milímetros de mercurio. La presión es una cosa, pero ahora ya hay algo de saber que nosotros rápidamente esa altura de mercurio A, hay que agregar a los médicos la presión. La verdad que nunca me preguntaron. Pero tienen una cosa, los más antiguos tenían como un tubito con mercurio, como un termómetro, pero medía la presión, pero así en milímetros de altura de mercurio seguramente los médicos. O sea, igual los médicos aún me dicen, su presión está bien, está entre 80 y 120. Ellos dan que utiliza la presión de las personas. O sea, imagínense a mí, pero me dicen, está muy bien.
sus tareas. Pero nunca nos dicen en qué están viviendo. Porque ni ellos deben saber en qué están viviendo. Nos han enseñado que los límites son 80 y 120. Cuando uno excede ese límite de 120 tiene presión alta, si también es de 80 es presión baja. Pero cuando les dicen qué significa 80, en qué unidad está y qué es igual a 120, a qué significa, en qué unidad se utiliza, nunca dice, ¿no? Pero así se llama. Por eso es que está luego, ya os digo, para mí, los de administración, fácil sería que se vaya a investigar toda la investigación. No hay esta explicación. Por eso estamos aquí. Yo prefiero pasar el tiempo, pero al final la justo más bien principio las cosas que no existen. Van a ver que una buena parte de lo que hacemos no hay. Van a que se vayan a investigar. Si yo mismo sé que no hay, y si les digo que vayan a investigar, eso es absurdo, ¿no? Hacer perder el tiempo. Las datos así bien explicar todo. Así se lee una y otra vez, se entiende, ¿no? ¿Qué es? Entonces ya no nos dejamos engañar, ¿no? Yo pongo en los exámenes la presión en el punto A del depósito X es igual a 85 metros columna de aceite. Les doy el peso de aceite. Y a ustedes tienen que saber transformar a presión, porque es una expresión, ya saben, ya no se dejan engañar. Pero si tienen el peso de aceite, lo único que tienen que hacer es dividir la presión. O sea, si quieren hallar la presión, tienen que multiplicar pesos de aceite por la altura que os estoy dando. Es como aquí, ¿no? Y me dice también columna de agua. Solo que hay que multiplicar por el peso específico del agua. No puedo multiplicar el aceite porque es significa metro de agua. Por eso multiplico por 1000. Superficie 1000 kilogramos de mercurio. Entonces, si yo digo de mercurio también, igualmente como aquí, ¿no? Es como si nos hubiera dicho que esta presión es un 76 metros, en lugar de 76 metros columna de mercurio. ¿Qué debo hacer para hacer la presión? Multiplicar por el peso del mercurio. Nada más, ¿no? No me llevan a engañar, ¿no? Pero vamos a que también son de viajes y de llevar a presión. Porque lo decimos milenios. Pero hasta para ver casi todos los días hacen lo mismo. Ya hay que demostrar eso. Pero todo lo que nos hacen, si les hacen no estar investigando lo que pasa, ¿no? Y si no hacemos rápidamente, ya no tendremos mensaje. Hay que darnos entonces.